que los fariseos y los saduceos no podían entender cómo Jesús se podía sentar con recaudadores de impuestos, cómo se podía sentar con prostitutas. Así que Jesús no satisfacía la demanda de las normas religiosas que sus tradiciones ellos tenían por mucho tiempo. Estos grupos religiosos componían el Sanedrín de la época: fariseos, saduceos, escribas, ancianos. El sumo sacerdote era la corte suprema de la ley judía. Ellos eran los que dirigían, digamos, la parte religiosa y la parte política que ellos estaban dirigiendo, digamos, la nación o el pueblo de Dios. Pero no podían entender de que el Mesías, o que este hombre que para ellos no conocían, que era el Salvador, ellos no podían entender cómo un hombre santo podía sentarse con este tipo de personas. Y Marcos capítulo 2 versículo 16 dice, cuando Leví le invitó a la casa, estos hombres no podían entender cómo Jesús podía sentarse o podía reunirse con este tipo de personas. Y los escribas y los fariseos, viendo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ellos no entendían que en la misma condición que estaban los recaudadores de impuestos, las prostitutas y todas las personas de Israel, en esa misma condición, en esa misma casilla, los fariseos, los saduceos y todo este tipo de personas estaban encasillados. Todos nosotros, todos los seres humanos estábamos encasillados porque todos estábamos apartados de la gloria de Dios, porque ninguno satisfacía y ningún ser humano puede satisfacer la demanda de la santidad de Dios. Ellos no podían entender nada de esto. Y por eso Lucas capítulo 19 versículo 10, cuando va a la casa de Zaqueo, Jesús dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para esto, porque ellos no podían entender, entonces el Señor les refiere estas parábolas que acabamos de leer, para exponerles y para explicarles de que todos estábamos perdidos, que todos estábamos sin esperanza, y que Él vino precisamente a eso, a buscarnos. Y comienza con la primera parábola a demandar, a mostrarles a qué vino a hacer, cuál fue su recado del Padre, el trabajo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Y comienza con la parábola con la parábola de la oveja perdida. Y Él denota de que hay 100 ovejas y que de esas 100 ovejas se pierde solo una. Y dice: ¿quién que tiene 100 ovejas pierde una, no deja sus 99 y va a buscarla? Va hasta encontrarla, hasta que la encuentra, se goza, toma su oveja, la pone sobre sus hombros y lleva su oveja, y luego busca a sus amigos y se goza con sus amigos de haber encontrado esa oveja perdida. El Señor les está exponiendo la necesidad de haber venido, de venir a buscar los que Él escogió. Hablábamos en estos días de los que Él determinó antes de la fundación del mundo salvar. Y como Él determinó antes de la fundación del mundo salvar a sus escogidos, Él vino precisamente a buscar y a salvar los que se habían perdido. Ahora la pregunta que nosotros nos podemos hacer: ¿por qué se pierde la oveja? ¿Por qué una oveja se pierde? Yo creo que ustedes son más conocedores. ¿Por qué se pierde la oveja? ¿Y por qué el Señor nos comparó con una oveja, con un animal que ustedes conocen? Y la oveja se pierde por algo, se pierde por ignorancia. La oveja se pierde porque no tiene rumbo, porque no tiene brújula. La oveja no es como el perro. El perro usted lo puede llevar a kilómetros de distancia y el perro vuelve a su casa. Pero si usted saca la oveja de la manada y la lleva a determinada distancia, esa oveja no puede volver a casa. Yo tengo ovejas en la finca allá en Colombia, y cuando una oveja no llega al corral, lo más seguro es que animales o perros la van a devorar en la noche, porque ellas no van a llegar por sí solas. Y es precisamente el ejemplo que el Señor está poniendo sobre los perdidos que están allá afuera. Por eso es necesario de ir y
y llevarles el mensaje. Por eso fue necesario que Cristo viniera a salvarnos. Amén. Así que el hombre es torpe, es ignorante de las cosas divinas y no sabe ni puede acercarse a Dios. No tenemos la manera, nosotros no tenemos la brújula por sí solos para llegar a los pies del Señor. Algunos dicen, cuando yo busqué del Señor. Usted nunca buscó del Señor y ninguno de nosotros buscamos al Señor. Todos nosotros fuimos buscados y alcanzados por el Señor de alguna manera, de una manera estratégica. Dios usó para que nosotros llegásemos a los pies. Ahora, lo tremendo de todo esto es que Dios usa formas inusuales para buscar y salvar a los perdidos. Y yo creo que si preguntara de la manera como fue usted alcanzado, usted levantaría la mano y contaría su testimonio. ¿Qué hizo Dios o de qué manera Dios usó? Y decía el pastor hace un momento, cuando llegó a mi casa, cuando estábamos perdidos, sin esperanza, estábamos en el alcohol, en la borrachera, y bueno, él comentaba algo de qué manera Dios se manifestó, y hoy él está gozándose de lo que el Señor nos ha dado. Ahora, Dios usó las formas, como le digo, inusuales. Todos pudiéramos contar de una manera diferente cómo estábamos perdidos. Y podemos ver cómo atravesó Jesús el mar de Galilea para libertar a un hombre endemoniado. Solamente atravesó el mar de Galilea por búsqueda de un endemoniado. Ustedes conocen la historia. Y fue allí a libertarlo. Y lo envió, dice que a los suyos, a su familia, que les contara cuán cosas grandes el Señor había hecho con él. Pero no tan solo eso. Dios usó otras formas que sorprenden. Cómo Jesús, camino de los samaritanos, se queda solo, le dice a los discípulos, le dice, vaya, compren comida, y él se queda precisamente en el pozo de Jacob para esperar allí. Tenía una cita en la eternidad para encontrarse con una mujer prostituta, con una mujer que había tenido 5 maridos, y precisamente para entablar un diálogo, para revelarse a ella y para salvarla. Y no tan solo para ella, sino para un pueblo de allí, de ese lugar, de los samaritanos, salvarlos. Y como le decía, no sé de qué forma el Señor lo alcanzó a usted. Y yo pudiera contar y decir cómo el Señor me encontró. ¿Cuántas veces nos predicaron el Evangelio y no quisimos oír? Pero Dios sabe el momento preciso. Y como le digo, de las maneras inusuales que utiliza el Señor. Tal vez tenemos que llegar a una quiebra, tal vez tenemos que llegar por medio de una enfermedad. Y recuerdo que a mí me habían predicado el Evangelio, pero nunca había querido obedecer. Y fue necesario en un accidente, en un atraco en un bus, que aquella persona que estaba atracando el bus comenzó a disparar y uno de los proyectiles me alcanzó en la pierna derecha. Y uno de los que también iban a atacar también le dispararon en 3 oportunidades, pero el hombre tampoco murió. Y allí en la clínica nuevamente me volvieron a predicar y comienzo a ir a la iglesia. Pero no fue suficiente eso, fue necesario perder todo. Tenía negocios, tenía empresas, fincas, y fue necesario perder todo, quedar sin nada, con carro del último año, con casa propia, con negocios en la capital, en Bogotá, con vehículos, con todo, quedar sin nada. Y irnos a donde hoy el Señor me ha llevado a pastorear. Hace 27 años atrás me llevó a ese humilde lugar, pobre, un lugar donde las casitas eran de tabla, de zinc, y habíamos perdido todo. No teníamos cómo darle a nuestros hijos para la merienda siquiera. Teníamos que llevarlos y no había para la merienda. Pero allí, en medio de esa situación, el Señor nuevamente me prospera, y allí el Señor nuevamente me vuelve a hablar. Y después de que me da nuevamente negocios, empresas, mi pecado, mi desobediencia, el trago, la infidelidad a mi esposa, la persecución, fui amenazado de muerte por grupos al margen de la ley, andaba escoltado y me creía que lo tenía todo, que nuevamente Dios me había bendecido y que era merecedor de todas esas cosas. Y todo esto me conllevó al desespero, otra vez a hundirme en el alcohol, a hundirme otra vez en el pecado.
Y llegué a un momento de desespero, llegué a un momento de sentir como que todo lo que tenía no me satisfacía. Y comencé en una lucha, entonces encerrado, con una angustia, encerrado en una habitación preguntándole a Dios que por qué me había dado tantas cosas materiales si yo no era feliz. Si tenía un hogar con hijos, pero que no era feliz. Que tenía cosas materiales, pero no era feliz. Que podía comprarme lo que quería, pero no era feliz. Y comencé en esa disputa, en esa pelea de parte mía hacia el Señor sin conocer a Dios, porque no conocía al Señor. Y le reclamaba a Dios: ¿para qué me diste esto? Señor, si me diste esto, ¿para qué? Mejor quítame la vida, no quiero vivir. Duré 3 días encerrado en una habitación. Y mucha gente diría: si yo tuviese dinero, sería feliz. Si yo tuviese cosas, sería feliz. Bueno, el Señor me dio todas esas cosas y yo era el hombre más infeliz sobre la tierra. Era infeliz. Y esa noche, la tercera noche sin comer, encerrado en una habitación con las armas de dotación que me habían dado, yo dije: si el Señor no me quita la vida, me voy a quitar la vida. Y yo me apuntaba, pero no era capaz de dispararme. Había algo que no me dejaba. Y entonces comencé a decirle al Señor: vea, es que para acabar de completar, cobarde soy, porque ni soy capaz de dispararme. Y mientras yo decía eso, comenzó a caer una culpa dentro de mí. Y caí de rodillas y comencé a pedirle perdón a Dios. Y decirle: Señor, yo soy el culpable de esta desgracia. Yo soy el culpable de todas estas cosas. Y duré no sé cuánto tiempo de rodillas llorando. Me levanté, me acosté, tenía 3 días sin dormir. Y al día siguiente me levanté siendo otra persona. Hace 18 años, el 13 de diciembre del 2006, Gilberto Serrano, el Señor buscó a esa oveja perdida de una manera inusual, utilizó medios y me trajo a su redil. Y puedo testificar que el Señor ha hecho eso conmigo. A partir de ese momento, nuestra vida, nuestra marca cambió, todo cambió. Y he entendido que lo único que nos puede satisfacer y nos puede dar el gozo es el Señor. El único que nos puede dar esa alegría es el Señor. Y eso es lo que el Señor nos muestra precisamente en esta parábola de la oveja perdida. Pero no quiero quedarme ahí. Quiero mostrar algo más que el Señor dice en su palabra. Aquellos perdidos, aquella moneda que está perdida dentro de la casa. Si miramos nosotros, la moneda se pierde dentro de la casa. Vaya al versículo 8. ¿Dónde se perdió la oveja? ¿O dónde estaba perdida la oveja? Fuera de la casa. La oveja se pierde allá afuera. El Señor va a buscarla y la trae a su redil. Pero lo más tremendo de todo esto es que hay perdidos dentro de la casa de Dios. Y déjenme decirles algo, aunque usted se sorprenda, no sé cuántas personas hay acá, o habemos, personas que se han bautizado, personas que han hecho una confesión de fe y no son cristianos. Están perdidos dentro de la casa del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Que el Señor también está interesado en aquellos que están perdidos dentro de la casa del Señor. A su nombre sea toda la gloria. Ahora la pregunta que hicimos: ¿por qué se pierde la moneda? La oveja se pierde porque no tiene brújula, no tiene sentido de dirección. ¿Por qué se pierde la moneda? La moneda se pierde por descuido. La moneda se pierde por descuido, la moneda se pierde dentro de la casa. Pero dice la Biblia, o dice el Señor, que una mujer que tenía 10 dracmas, normalmente para la época las mujeres guardaban ese dinero, esas monedas en el seno. Lo guardaban muy bien guardadito. Y de esas monedas que tenían aquí al pecho guardadas, se perdió una. ¿Por qué se perdió? Por el descuido. Pero esta mujer es diligente. Esta mujer enciende la luz. Las casas de aquella época no eran casas con ventanas, con luces como tenemos hoy. Eran casas bajitas, no tenían ventanas, eran oscuras. Entonces, ¿qué hace esta mujer cuando se pierde esa dracma, esa moneda? Dice que diligentemente enciende la luz. Y al encender la luz, comienza a buscarla.
hasta encontrarla. Ahora pudiéramos decir, entonces, ¿qué representa esa mujer? ¿Qué representa esa mujer? Y esa mujer representa a la iglesia. Siempre que habla de la mujer representa a la iglesia, la diligencia de la iglesia. ¿Qué es la luz? Es la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos siempre que presentar? La palabra de Dios. La iglesia tiene que buscar los perdidos en la casa por medio de la palabra de Dios. Es lo que nos enseña. Así que tenemos que ver que a la luz del Evangelio, ese Evangelio, esa palabra, que es la palabra que salió de la boca de Dios, de Jesucristo, es la que va a traer el arrepentimiento, es la que va a traer convicción. Y he escuchado testimonios de muchas personas. No sé si ustedes algunos han escuchado sobre R.C. Sproul. Él dice que él, estudiando teología después de estar en el seminario, dice que él, una noche, allí donde él estaba, después de haber hecho su profesión de fe, allí tuvo un encuentro con el Señor. Ustedes han escuchado de Jonathan Edwards, el gran predicador. Ese gran predicador, dice él cuenta en su testimonio que después de ser 10 años pastor y predicador, él tuvo un encuentro con el Señor. Y uno se pregunta, ¿puede suceder esto? Pues sí puede suceder, mis queridos hermanos. Así es. Y escuchaba el testimonio de un hombre que hoy en día pastorea. Y alguna vez una joven lo invitó a la iglesia. Esta joven trabajaba con él y él le gustaba a esa joven, pero ella tenía un novio. Ella era cristiana, él no lo era, pero por no sé qué situación ella se peleó con el novio, se dejó con el novio. Entonces aquella joven comenzó a invitar a la iglesia a ese joven: ¿quiere acompañarme a la iglesia? Y este joven comenzó a asistir a la iglesia. Y ella le preguntaba, ¿le gustó el mensaje? ¿Le gustó la palabra? Oh, sí, me gustó. Pero él cuenta, dice, yo lo que quería era granjearme el amor de esa muchacha porque a mí me gustaba. Y luego le dijo, le invito a una campaña, y lo llevó a una campaña. Y allí en el estadio estuvo en la campaña y predicaron. Y le dijo, ¿le gustó la campaña? Oh, sí, muy linda la campaña. Y así estuvo por cierto tiempo este joven asistiendo a la iglesia. Lo sorprendente, las formas inusuales de Dios. Lo sorprendente es que aquel novio de esta joven, no sé de qué forma se reconciliaron. Y entonces aquel joven que estaba asistiendo a la iglesia con ganas de granjearse el amor de la joven, pues perdió toda esperanza. Pero como ya estaba acostumbrado de ir a la iglesia una y otra vez, él siguió asistiendo. Siguió asistiendo a la iglesia. Entonces, en un momento, ya tal vez 1 o 2 años de asistir a la iglesia, dijeron, bueno, ¿cuántos quieren estudiar la Biblia? ¿Cuántos quieren hacer un instituto bíblico? Y dice que los jóvenes comenzaron a levantar las manos. Y él, como estaba entre los jóvenes, él también levantó la mano. Y dijo, si ellos van, yo también voy. Y bueno, a los días llegaron al lugar donde iban a estudiar la Biblia, donde iban a hacer este curso, a donde se iban a preparar. Pero sorprendentemente el pastor, el que iba a comenzar a darles clases, se paró enfrente de todos los jóvenes y les hizo esta pregunta: ¿quién puede levantar la mano y decirme cuándo se encontró con el Cristo de la gloria? Dice este joven que todos comenzaron a levantar las manos, todos levantaron las manos. Y le decía, yo, pastor, yo. Todos querían contar el testimonio del día que se encontraron con el Cristo de la gloria. Y dice este joven, comencé a retroceder mis días. Comencé a retroceder y me di cuenta que nunca me había encontrado con el Cristo de la gloria. Y dice que triste, en ese lugar recibió la primera clase. Y dice, me fui a mi casa. Pero yendo a mi casa, cuando me bajé del bus, dice, en una noche helada caí de rodillas y le dije, Señor, he vivido perdido dentro de tu casa. Señor, he vivido perdido. Señor, hoy reconozco que soy un pecador. Allí en la mitad del lugar donde estaba arrepentido, que se encontró con el Cristo de la gloria. ¡Aleluya! A su nombre. A su nombre. Mis hijos, esto es una verdad. Esto es una realidad.
realidad que no podemos nosotros esconder. Yo no conozco su testimonio, no conozco tu vida. Y no sé tal vez si eres una de esas personas, tal vez, que estés recordando y echando el cassette hacia atrás y no te acuerdes del día en que te has encontrado con el Señor. Y déjenme decirle algo, que si tú no te has encontrado y si no recuerdas el día, lo más probable es que nunca haya sucedido. Porque uno no puede ser cristiano y seguir viviendo la misma vida. Uno recuerda el día en que el Señor se metió con nosotros, se metió en nuestro corazón, nos transformó. Nunca podemos nosotros seguir viviendo lo mismo. Aleluya. Y vamos a ir a la Biblia de un hombre importante, religioso, predicador, maestro del pueblo de Israel, reconocido por los hombres. Pero él también tuvo una cita con el Señor, aunque no le conocía, aunque no sabía quién era Jesús, pero se atrevió a ir una vez de noche. Y vamos a ver a Nicodemo. Si quiere, váyase al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ese fariseo eran conocidos, escúcheme bien, como los Hasidim, eran los piadosos, eran conocidos como los hombres piadosos de aquel entonces. Aparentemente mantenían un gran celo por la pureza ritual de la ley mosaica y ejercían una gran influencia sobre el pueblo judío. Era un fariseo destacado, era un miembro del Sanedrín, era un principal de los judíos, era un dirigente de la nación de Israel, reconocido tal vez por el conocimiento de las Escrituras. Pero dice que vino de noche. Dice que vino a Jesús de noche, el versículo 2, y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabe por qué fue de noche Nicodemo? Le sorprendía que las cosas que Jesús hacía, ningún hombre podía hacer. Sabía que ningún hombre sobre la faz de la tierra podía hacer este tipo de milagros: sanar enfermos, levantar paralíticos, resucitar muertos, sanar de lepra, sanar de diferentes enfermedades. Y él estaba como preocupado, él quería saber más de Jesús, él quería saber de qué forma, y él tal vez quería dialogar con Jesús, por eso fue de noche, y quería allí filosofar con Jesús. Nicodemo fue de noche como teniendo el tiempo, sabía las ocupaciones de Jesús, sabía que él tenía casi imposible poder hablar con él, y él va allí a hablar con Jesús, quería entablar un diálogo, y sabía que él podía hacer cosas maravillosas. Y déjenme decirle que hay mucha gente que está en la iglesia precisamente porque llegó por algo así, por un milagro, porque Dios lo sanó de algo, porque Dios lo prosperó, porque Dios restauró su hogar. Pero sabe, vienen en la búsqueda de esas soluciones, pero no quieren ir más allá de eso. Y lo podemos ver bíblicamente que mucha gente fue sanada, mucha gente fue libertada de los demonios, mucha gente fue levantada de su silla cuando estaban paralíticos, de todas estas cosas. Pero en el momento cuando el Señor los llamó, ellos dijeron: esto es muy difícil, y retrocedieron. Y esos mismos que fueron sanados fueron los mismos que dijeron: crucifícale, crucíficale. Entonces, muchas veces buscamos al Señor porque tenemos un problema, porque tenemos una necesidad, pero no queremos ir más allá de eso. Pero ¿sabe una cosa? Jesús, que es experto, Jesús que puede leer el corazón, y eso fue lo que el Señor hizo. Jesús leyó el corazón de Nicodemo y le respondió la pregunta que ni siquiera Nicodemo le hizo. Ni siquiera Nicodemo le hizo esa pregunta. Dice que Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no se puso a filosofar con Nicodemo. Jesús fue directamente al problema, él fue directamente al corazón, él fue al meollo del problema, del asunto. Él fue directamente ahí. Y sabe algo, que los religiosos saben que hay una gran necesidad interna de transformación espiritual. El hombre religioso sabe en el fondo, la persona que está dentro de la iglesia, la persona que va, sabe que hay algo que le falta. Y es precisamente lo que Dios conoce.
que solo puede producirse por medios divinos, por medio del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios, por el cual la vida eterna es impartida al creyente regenerado. Porque 2 Corintios 5:17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nacer de nuevo corresponde a la idea de ser regenerado y adoptado como hijo de Dios. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen en esta noche? Gloria que Él a Dios. es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es el Rey de Reyes, Él es el Todopoderoso. ¿Saben que Nicodemo sigue preguntando cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Un maestro, un dirigente, ¿no sabía estas cosas? Nicodemo no entendía el lenguaje figurado que Jesús estaba usando sobre lo que ya había profetizado en la ley y los profetas. Él era maestro, conocedor de todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo él no era conocedor de lo que el Señor ya había hablado por medio de Moisés, por medio de los profetas? Ezequiel capítulo 37, recuerda el valle de los huesos secos, cuando le muestra esa visión el Señor a Ezequiel, y le preguntó al Señor: ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué le dijo Ezequiel? Siempre que el Señor pregunta algo en la Biblia, es porque quiere enseñarnos algo. Él no nos pregunta para dejarnos: ay, ¿qué pasó? Siempre nos quiere enseñar algo. Y le dice a Ezequiel: profetiza. ¿Qué dice el verso 4? Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios o palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Aquí le estaba hablando Jesús, le está recordando, o sea, Jesús le está diciendo a Nicodemo de lo que estaba escrito en la ley, de lo que había sucedido con Ezequiel, el profeta, de que vendría un tiempo donde Jesús, el Mesías, vendría y daría su espíritu y traería vida, vida espiritual. No vida en el cuerpo, sino vida espiritual. Y respondiendo Jesús: de cierto te digo que si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y esta tarde hablábamos precisamente de eso, de un grupo de personas que creen que pueden granjearse la salvación por buenas obras. Mateo 7:21 lo dice. No todo el que me dice Señor, 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 entrará al reino de los cielos. Gloria a Dios. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para eso necesitan nacer de nuevo. Gloria a Dios. Para eso necesitan nacer de nuevo. Aleluya. Y ellos comienzan a decirle una cantidad, dice, muchos. Si nosotros podemos contarnos cuánto habemos acá, tal vez 200. ¿Cuántos serían muchos? De 200, ¿cuántos serían muchos? No sé. ¿Te lo calcula usted? Miles. Muchos me dirán aquel día: predicamos en tu nombre, hicimos milagros, Gloria a Dios. echamos fuera demonios. ¿Y el Señor qué les dice? No les conozco. Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca tuvieron un encuentro con el Señor. Estuvieron dentro, sirvieron, pero nunca tuvieron comunión. Nunca nacieron de nuevo. Nunca nacieron del Espíritu. Y Dios hoy, en esta preciosa noche, sabe, anda buscando perdido dentro de la casa del Señor. Dice Isaías 32:15: hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Hasta que se ha derramado, está diciendo Isaías. Hay que esperar hasta que en este desierto, hasta que esta sequedad
se ha derramado el Espíritu. Pues déjenme decirle que estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo donde el Espíritu imparte vida a los que están muertos, a los que están allá afuera, a los que están acá adentro. Ezequiel 36:26 también profetizó sobre esto antes de ver el valle de los huesos secos y les dice: os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seréis hallados por vosotros, dice Jehová. Aleluya. Él se va a dejar hallar cuando lo busquemos de todo corazón, cuando tengamos un corazón nuevo, un corazón de carne, cuando tengamos un espíritu, cuando su Santo Espíritu sea metido dentro de nosotros. De otra manera no podremos. Dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Qué dice el verso 7? No te maravilles que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Quién no siente el viento? ¿Quién no disfruta el aire? No sabemos de dónde viene, no sabemos de dónde va, pero lo disfrutamos. Así es el que es nacido del Espíritu. Lo disfrutamos, pero no lo podemos controlar. Solo el que tiene el Espíritu es el que puede disfrutarlo. Si usted va afuera y siente la brisa, usted la puede disfrutar. Así es lo que le está diciendo el Señor. Solo, así como el viento sopla, así es el que nace de nuevo. Cuando el Espíritu está dentro de nosotros, podemos disfrutar. Recuerde que le dije que era un hombre con dinero, infeliz, miserable, que nada me satisfacía, pero el día que el Señor se metió en mi vida, cambió mi lamento en gozo. Pues déjeme decirle que aquel que está perdido, que no siente el gozo, que no siente la paz, el Espíritu Santo traerá el gozo y la paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nicodemo nuevamente, mire, sigue preguntando: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús lo confronta: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo estaría la nación de Israel? ¿Cómo podía estar el pueblo de Israel si estos eran los dirigentes, si estos eran los que conocían? ¿Qué enseñaban para la época? Ellos habían torcido las escrituras. Por eso es importante la palabra de Dios. Por eso no podemos nosotros interpretarla a nuestra manera, ni aplicarla a nuestra manera, sino como está escrita. Dice, voy a ir al verso 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? El discurso de Jesús se basaba y se basa y se seguirá basando. El discurso de Jesús se basa solamente en la salvación para el ser humano, en la redención de los perdidos, en la búsqueda de los que están en pecados. En eso se basa el discurso, es lo que le está diciendo el Señor. Mi discurso se basa en la salvación de la humanidad. Se basa en la salvación de los perdidos. A su nombre sea toda la gloria. Y dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y cuando Él dice esto, es precisamente el Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre, el Dios que descendió, que estaba en la presencia del Padre, que descendió, se hizo hombre, que estaba en medio del pueblo, en medio de allí donde estaba compartiendo, pero que murió, que venció la muerte, que se levantó a los 3 días y que ascendió a los cielos. Es precisamente lo que le está diciendo. Pero como los seres humanos, a la igual que este hombre Nicodemo no podía entender, el Señor nos tiene que explicar con muñequitos de plastilina. Y entonces el Señor le recuerda algo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. Y en el verso 14 le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. A su nombre sea toda la gloria. Ustedes conocen la Biblia. ¿Qué sucedió en el desierto? Recuerda que el pueblo de Israel comenzó a hablar, a murmurar de Dios, a murmurar de Moisés.
Y el Señor le mandó serpientes, ardientes, y comenzaron a morder a aquellos israelitas y comenzaron a morirse. Pero algo ocurrió. Estos israelitas, cuando vieron que se estaban muriendo, la consecuencia del pecado, dice que vinieron a Moisés y le dijeron: hemos pecado, hemos blasfemado de Dios, hemos hablado mal de ti. ¿Sabe? Clama a Dios y dígale al Señor que quitas estas serpientes. Quita estas serpientes. Si usted mira el texto, el Señor no quitó las serpientes. El Señor no quitó esas serpientes. Pero mire la actitud con la que vinieron. Vinieron arrepentidos. Primer paso, ¿cómo fue? Vinieron arrepentidos, reconociendo su culpa, su pecado, reconociendo su condición, aunque era el pueblo que Dios había sacado de Egipto. Y el Señor le manda a hacer una serpiente de bronce. Le dice: hazte una serpiente de bronce, colócala en un asta, en un palo, levántala. Y todo el que es mordido por una serpiente, que la mire y vivirá. Y eso ocurrió de esa manera. Ahora mi pregunta que les quiero hacer: si a usted lo muerde una cascabel y le dice: mire, allá hay una serpiente de bronce, está sobre un palo, usted la mira y usted queda sano, ¿cómo se llama eso? Eso se llama fe, eso se llama confianza. Y es precisamente el medio de salvación, es la confianza, la fe, que estamos mordidos por la serpiente, por el pecado. El pecado nos mató, y eso es lo que tenemos que entender. Ahora la pregunta: ¿cómo es que esa asta que representaba a Cristo en la cruz, por qué una serpiente? ¿Y por qué bronce? Y hay dos significados. Si nosotros vamos a la ley, el bronce significaba juicio. Allí en ese madero iba a haber un juicio. Y ese juicio era sobre una serpiente, sobre algo que simbolizaba una serpiente. Y la serpiente, ¿qué había sucedido en el huerto del Edén? ¿Qué se le había dicho a la serpiente? Maldita serás. Es decir, había un juicio de maldición sobre aquel que estaría colgado en el madero. Y eso es lo que dice la Biblia. Déjenme decirles, la serpiente, dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldito. Él se hizo maldito por ti y por mí. Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos bendecidos. ¿Sabe? El bronce significa juicio. Dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. A su nombre sea toda gloria. Gloria a Dios. El juicio más grande que ha habido, que ha existido, se dio en la cruz hace más de 2000 años. Y la maldición que recaería sobre nosotros recayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Mi querido hermano, Jesús anda buscando perdidos afuera, anda buscando perdidos acá adentro, anda buscando pródigos. Pero hoy es una noche, ¿sabe? Para que tú te levantes. Porque vuelvo y le digo, el religioso sabe perfectamente que dentro de sí algo le falta. Y Dios está haciendo un llamado, porque Dios nos ama con amor eterno. Su amor complaciente, porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos está haciendo un llamado. Los brazos todavía están abiertos de Jesús para que corra a los pies de él, para que así como aquellos que fueron mordidos por la serpiente reconocieron su culpa, su pecado. Hoy el Señor nos está haciendo ese llamado. Si tú eres uno de ellos, o si tú eres una oveja perdida, ven a Cristo. Ven a Cristo. Aleluya. Si tú eres un religioso, ven a Cristo. Yo quiero orar. Yo quiero que oremos en esta noche. Y que la palabra que hoy ha sido predicada haga el efecto en su corazón. Si usted lo quiere hacer desde allí, desde el lugar donde se encuentra, si usted quiere venir acá al frente, como usted quiera hacerlo. Pero sabe una cosa, Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. Dios no rechaza al que viene a Él. Dice que todo el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Así que venga a Él en arrepentimiento, reconozca que ha vivido perdidamente, que ha vivido religiosamente, que ha venido
tal vez por problemas familiares, por problemas económicos, por problemas de salud, pero que en verdad no ha tenido un encuentro con Él, que en verdad no le conoces, que tú no eres portador del Espíritu Santo. Ven a Él, ven a Cristo en esta preciosa noche. Padre, gracias te damos. Tú eres